Ahora sí. Empiecen ya. Me sale la pantalla, espérate. Yo comienzo, pero no me sale. Ya está. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que va a exponer mi grupo es cohortes. Los diseños de cohortes se han constituido en una de las herramientas metodológicas más usadas en la investigación epidemiológica y médica. Esta herramienta hace parte de lo que se conoce como análisis de supervivencia. Se explica entonces el concepto de censura y se describen las tablas de vida, las funciones de supervivencia y la función de riesgo acumulado. Tienen como objetivo el diseño de estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal, prospectivo o retrospectivo que compara dos o más cohortes que difieren en su exposición al factor de estudio, denominado, denominado de seguimiento, proyección o incidencia. Mide la causalidad, el factor de riesgo y la enfermedad a estudiar. ¿Qué es un cohorte? Del latín cohors, cohortes, séquito o agrupación. Al hablar de cohorte nos referimos al grupo de personas que se siguen en el tiempo esperando la aparición de la enfermedad o evento ante la exposición a un factor. El investigador compara entre grupos de sujetos buscando factores de riesgos asociados al evento, pero sin tener control sobre la exposición de estos factores. A continuación, va a seguir la exposición mi compañero. Siguiendo con la exposición, ¿cuándo y cómo podemos diseñar un estudio de cohortes? El uso de un diseño de cohortes nos proporciona información sobre casualidad y sobre factores de riesgo. Lo usaremos, por tanto, cuando la pregunta de investigación haga referencia a qué se debe. El factor X favorece a la aparición de tal fenómeno. Estos diseños se clasifican según los criterios taxonómicos clásicos como estudios observacionales, analíticos y longitudinales, normalmente prospectivos. Antes de plantear un estudio de este tipo, debemos recoger información sobre eventuales factores de riesgo para el suceso de estudio, elegir el más relevante o factible. Siguiente diapositiva, compañero. Datos obtenibles de un estudio de cohortes. Tenemos 4 puntos que dice que mide incidencia de una enfermedad o condición, estudia de historia natural de la enfermedad o condición, ensaya hipótesis de casualidad y riesgo, explora el efecto de exposición de baja frecuencia poblacional. Entonces, el estudio de cohortes se clasifica en dos: cohortes prospectivos o concurrentes y cohortes retrospectivos o históricos. En lo que es cohortes prospectivos o concurrentes, dice que determina el pronóstico e historia natural evento. Se hace seguimiento desde el inicio de la investigación hacia adelante. Durante este periodo se mide una serie de variables.
La exposición al factor puede ya haber ocurrido, pero la enfermedad no. En lo que es de cohortes retrospectivos o históricas, nos dice cuando la exposición o evento ya ocurrió. El seguimiento se hace del pasado hasta el inicio, investigación rápida y económica, útiles si los periodos de latencia entre la exposición y la enfermedad son prolongados. Gracias. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, haremos los tipos de estudio. En función del tiempo y del momento de observación, se describen tres tipos: prospectivos, retrospectivo y ambispectivo. Prospectivos, el estudio comienza a la vez que la exposición. Retrospectivo, la población expuesta y el momento de inicio de la exposición deben ser claramente definibles a pesar del paso del tiempo. Ambispectivos, el factor de exposición se inició antes del inicio del estudio, pero todavía no ha aparecido la enfermedad o resultado. En función de números de cohortes, tenemos cohorte única, dos cohortes, cohortes múltiples y casos controles anidados. En los cohorte única, existe una única cohorte de expuesto y se utiliza como referencia información registrada procedente de la población general. En dos cohortes corresponde al formato clásico y ya en el cual se seleccionan dos grupos de individuos sanos que solo difieren en que uno presenta el factor de exposición y el otro no. Cohortes múltiples. Hacemos varios cohortes de individuos sanos en función del grado de exposición a un determinado factor de riesgo. Sirve para relacionar el grado de exposición con las tasas de incidencia. Y por último, casos controles anidados. Al finalizar un estudio de cohortes, tendremos un grupo de individuos en los que ha aparecido la enfermedad, individuos que ya están analizados y estudiados por el investigador. Doy paso a mi siguiente compañera. Continuamos con las ventajas y desventajas de los cohortes. Tenemos como ventajas que miden la incidencia de una enfermedad, que con la medida de asociación y el impacto establece la secuencia temporal de la producción de la enfermedad, útiles para estudiar efectos de exposición frecuente, permite medir efectos múltiples de una exposición o de varias exposiciones simultáneas, mediante la casualidad. También se realiza un seguimiento adecuado de cada individuo, evitando el sesgo de supervivencia. Tenemos como desventajas que no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, no sirven para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, requiere un número muy elevado de participantes, tiene un costo elevado y las pérdidas son muy frecuentes. Tenemos como limitaciones que requiere mucho tiempo y son caros. Establece la secuencia temporal de la producción de la enfermedad. No son tan adecuados para las enfermedades y periodo de latencia. Tiene posibilidades de ser con pérdidas de seguimiento. Los respectivos están limitados por la calidad de registros. Contamos con algunos sesgos que tenemos como sesgo de desgaste, que tiene que ver con las pérdidas de sujetos a lo largo del tiempo. Habrá que estudiar si es posible el motivo de la pérdida, si tiene relación con el factor de estudio y si las pérdidas han sido similares a los dos grupos. Tenemos también como el sesgo de detención. Acá la variable de resultado ha de estar perfectamente definida, pero además debe ser medida y medible en los dos grupos por igual. También tenemos el sesgo de selección por muestreo inadecuado, que son voluntarios, población laboral sobre población general, y efecto del trabajador sano. También contamos con el sesgo de mala clasificación, que se divide en exposición, que se puede considerar exposiciones superiores o inferiores, que son más que todo hábitos socialmente aceptables o inaceptables.
Contamos también con la mala clasificación del efecto y enfermedad. Si la vigilancia diagnóstica en el grupo de expuestos es mayor que no expuestos, se puede sobreestimar el efecto del factor de riesgo al detectar más enfermedades en los expuestos. Ahí pasa mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, les voy a explicar casos y controles. Casos y controles son estudios analíticos más frecuentemente realizados. También es la forma práctica de identificar factores de riesgo para enfermedades desconocidas. Tenemos caso y control. Casos son individuos con la condición de estudio de acuerdo a una definición estandarizada, suficientemente específica y seleccionados de manera que sean representativos de la proporción de expuestos entre los casos. Control son individuos sin la condición bajo estudio y que de haberse enfermado estarían representados en la serie de casos. En este caso son miembros no enfermos de la cohorte subyacente. Siguiente diapositiva, por favor. En casos y controles también tenemos un propósito, en las cuales elige un grupo de individuos que tienen efectos o enfermedades. Ahí están los casos. Y otro que está ausente. Son individuos dentro del control. Se compara a ambos grupos a la frecuencia de exposición previa al factor de riesgo, que se sospecha que está relacionado con la enfermedad. Tenemos la exposición, riesgo y factor de riesgo. En la exposición está en contacto con factor de riesgo. En el punto 2, en el riesgo, hay probabilidad de adquirir una enfermedad. Y el factor de riesgo es una circunstancia asociada al aumento de riesgo de enfermar. Le doy pase a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, la siguiente pregunta es, ¿cuándo y cómo debemos diseñar? Bueno, cuando la enfermedad que queremos estudiar es poco frecuente, tenemos poco tiempo y pocos recursos, o bien no tenemos una idea clara de los factores etiológicos. Debemos optar por diseñar un estudio de casos controles, que es los sujetos enfermos y los sujetos sanos. Tenemos la selección de casos, que para la identificación de los casos es imprescindible un criterio diagnóstico muy claro y preciso, que nos plantee las dudas en cuanto a la inclusión o exclusión del sujeto en el estudio. Los casos se pueden obtener de hospitales, centros de salud, o de cualquier institución donde pueda haber un registro, incluso de la población general. Se pueden utilizar dos tipos de casos. Los casos incidentes y los casos prevalentes. Los casos incidentes incluyen los nuevos casos que se van diagnosticando a partir del comienzo del estudio, que es un carácter prospectivo. Y los casos prevalentes, pues se utilizan los casos que ya existían cuando comenzó el estudio. Esos son los casos, los caracteres retrospectivos.
Bueno, algunas enfermedades, su cuyo desenlace puede ser la muerte. Es preferible utilizar los casos incidentes, ya que en el momento del diagnóstico están presentes las formas graves y menos graves de las enfermedades, así evitando el sesgo de supervivencia o falacia de Niemann. También tenemos la selección de controles. Eh, pues probablemente este es el punto más difícil del diseño. Los controles deben provenir de la misma población de la que proceden los casos. Deben ser comparables a los casos en el sentido de haber, pues teniendo la probabilidad de haber estado expuestos al factor de riesgo. El grupo control compuesto por sanos, o al menos que no sufran la enfermedad estudiada, como bien lo dije, dentro de la cual hay expuestos o no expuestos a la posible causa. Una regla útil para decidir si un control es adecuado, eh, pues se debe desarrollar el efecto. Este debería haber aparecido, pues, el grupo de los casos. Un ejemplo es un niño que utiliza el sistema sanitario público, no sería en principio un buen control para un estudio realizado con casos diagnosticados en una clínica privada. También se pueden escoger más de un sujeto control por cada caso. Lo redunda en beneficios estadísticos, la complejidad del estudio, su duración y su costo que se ven incrementados por esta decisión. Gracias, me pasa mi siguiente compañero. Bueno, ahora les hablaré acerca de ventajas y desventajas acerca de los casos de controles. En las ventajas más frecuentes encontramos a que los casos de controles comparan la frecuencia y la investigación de características relacionadas con la enfermedad o evento. La segunda es que son útiles para estudiar enfermedades raras, o sea, de baja incidencia. La tercera es que permite el estudio simultáneo de varios factores. La cuarta es que los casos de controles comparativamente requieren de menor participante. Y por último tenemos que son menos costosos y duran menos tiempo. En los que son las desventajas, la primera es que no se puede medir la incidencia directamente. La segunda es que dificulta la selección de controles, tiene mayor posibilidad de sesgos, en este caso sería la memoria y el sesgo de confusión. Cuando se estudia en el caso de controles a enfermedades raras de baja incidencia, no suele ser aleatoria si no se toma muestra de lo que ya existe. En la siguiente parte tenemos a los posibles sesgos de casos de controles. Ahí encontramos el sesgo de información y el sesgo de selección. En el sesgo de información es acerca de toda la averiguación o observación que se puede dar hasta cierto punto. Y los datos que ocurrieron en el pasado es el aspecto relacionado con la memoria o recuerdos del entrevistado. Como ejemplo sería el sesgo del observador. El segundo punto es el sesgo de selección. Se trata que la exposición de interés determina la selección de casos y los controles.
Buenas tardes. Hablaré sobre tipos de casos de controles. Los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos observacionales analíticos utilizados con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones de presentación infrecuente. El objetivo principal de un estudio de casos y controles es proveer una estimación válida y razonable precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética causa o efecto. Estudio de casos controles emparejados. Se refiere al proceso de seleccionar uno o más controles que se asemejan a un consejo en los valores de determinadas variables, como la finalidad de controlar potenciales factores de confusión. Por ejemplo, seleccionar para cada caso un control del mismo sexo y de edad similar. Existen algunas situaciones en las que el emparejamiento puede ser útil o incluso deseable. Estudio de casos controles aninados. Los estudios de casos y controles aninados son menos propensos a sesgos que los estudios de casos y controles ordinarios. Por ejemplo, la calidad de la información obtenida con respecto a un factor de riesgo es más probable que tenga la misma calidad en casos y en controles, ya que se mide antes de que conozca si van a ser casos o controles. Estudios de casos y controles alterantes, o también llamado caso-caso, son útiles en eventos rápidos e imprevisibles. Por ejemplo, en influencia de la falta de sueño, estrés previos al desarrollo de una crisis epiléptica. Gracias. Buenas tardes. Me toca exponer estimación de casos y controles. La medida más utilizada para cuantificar la asociación entre la exposición y la prevención de enfermedades es la ODDS ratio. Cuantifica la magnitud del riesgo. La OR es una división entre dos ODDS. Como podemos ver en la tabla, el cálculo de la ODDS ratio es expuestos casos A, controles B, no expuestos C, controles D. Todo en ODDS ratios, razón de productos cruzados, oportunidad relativa. ODDS ratio es igual a AXD sobre BXC. En interpretación del ODDS ratio, cuando el OR o RM es igual a 1, significa que no hay diferencia entre los dos grupos en cuanto al evento que se está estudiando. Si el OR o RM es menor de 1, es un factor que disminuye el riesgo. Es un factor protector. Si el OR o RM es mayor de 1, el factor estudia es un factor de aumento el riesgo, que aumenta el riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. ODDS, detener la enfermedad. ODDS1, según se esté o no expuesto al factor, corresponde a ODD1 igual a entre paréntesis A más C, enfermos expuestos en relación con el total de enfermos, sobre C, entre paréntesis A más C, enfermos no expuestos en relación con el total de enfermos. En ODDS de no tener las enfermedades, ODDS1, según se esté o no expuesto
El alfactor corresponde a ODDS2 igual B, entre paréntesis, B más D, sanos expuestos en relación con total de enfermos sobre D, entre paréntesis, B más D, sanos no expuestos en relación con el total de enfermos. Gracias.